Buen día, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a estar exponiéndoles temas acerca de Estado y religión, estados laicos y confesionales y acerca del fundamentalismo. Espero que sea de su agrado. Estado y religión. ¿Qué es Estado? Podemos decir que el Estado es una organización que se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se le denomina Estado al conjunto de instituciones que con el fin de administrar los asuntos públicos. También podemos mencionar que es la unidad jurídica de los individuos que constituye un pueblo que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una ley, con el fin de alcanzar el bien común. ¿Pero qué representa un Estado? Un Estado tiene la representación del pueblo y es el encargado de ejercer la voluntad de la mayoría y estar siempre en búsqueda de las mejores opciones para los ciudadanos. Este tiene como función principal establecer la paz, el orden dentro de la sociedad. Para ello debe regular los posibles conflictos que se produzcan entre los diversos grupos que lo integran. La religión es el conjunto de sistemas, culturas, de creencias y visiones del mundo que relaciona la humanidad a la espiritualidad y a veces a los valores morales. Existen muchas religiones que tienen narrativas, símbolos, tradiciones e historias sagradas que están destinadas a dar sentido a la vida y para explicar el origen de la vida y del universo. La mayoría de las religiones creen que el mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza o un ser superior, como la religión monoteísta, que es la religión que solo cree en un solo creador, que es Dios, que está considerado por la humanidad como el Padre, consejero y preservador del mundo. En los sentimientos religiosos y cultos, el sentimiento religioso es conflictivo. ¿Por qué? Por un ser divino creado y controla el mundo, por lo tanto el individuo gana una sensación de confort a través de las veneraciones. Los sacrificios, oraciones y festivales de culto sirven para que la gente se sienta más cercana al ser divino y sentirse más protegidos y guiados. La idea del Estado laico tiene su origen en el liberalismo, cuyo principio es que todo ser humano es libre. Esto quiere decir que todo ser humano tiene el derecho a disponer de su vida, de sus bienes y de su ingreso, de la manera que más le guste. La separación de la Iglesia y el Estado. La separación de Iglesia y Estado es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y religiones se mantienen separadas. Las iglesias no intervienen en los asuntos públicos ni el Estado en los asuntos de las iglesias. Cada parte tiene una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia. En este último caso, la separación de iglesia y Estado se relacionan con la extensión de la libertad de culto a todos los ciudadanos y se condiciona a partir de este derecho la relación entre el Estado y la iglesia. El Estado laico es importante porque implica, además de una adecuada autonomía del Estado, una independencia que debe existir entre la ley civil y las normas religiosas o filosóficas que se dan entre los particulares. Algunos ejemplos de estados laicos son los siguientes: Sudáfrica, Portugal, Corea del Sur, Vietnam, República Dominicana del Congo, Federación Rusa, Rumania, Brasil, Polonia y Guatemala.
Los estados confesionales están muy presentes en la vida política contemporánea y tienen una influencia de considerable magnitud en el mundo e inciden en la seguridad internacional y en la vida económica del planeta. El ejemplo más relevante lo ofrece Irán, pues el impacto de sus decisiones afecta las cotizaciones de energéticos con amplias ramificaciones en muchas economías, incluidas las europeas, y repercuten en las relaciones entre las principales potencias. La naturaleza confesional del Estado iraní es expresa, y la denominación República Islámica oficializa la religión de Mahoma. El fenómeno confesional suele verse con naturalidad como parte de una tradición cultural que se acepta de manera espontánea. De ahí la utilidad de adoptar y desarrollar las categorías de Estado laico y Estado confesional para identificar a detalle sus contenidos normativos y distinguir los que forman parte de una tradición cultural y resultan inocuos para las libertades y la igualdad social de aquellos que sí tienen consecuencias en detrimento de las libertades y de la igualdad. El fundamentalismo religioso es una expresión que originalmente se usó para identificar a un movimiento religioso cristiano que apostaba por una lectura literalista de las escrituras y que mostraba intolerante con otras versiones del cristianismo. El fundamentalismo aconseja reprimir la heterodoxia y proscribe al diálogo multicultural interreligioso, pues cualquier forma de sincretismo o de entendimiento con el error sería contaminante y pecaminoso. Es evidente que no solo es el Islam, sino también el judaísmo y el cristianismo han conocido versiones fundamentalistas que distorsionan su núcleo moral y espiritual y constituye una tentación constante para toda manera histórica de creer y de vivir. Las características del fundamentalismo son: el fundamentalismo, sobre todo el religioso, se caracteriza por poseer unas características comunes, que son interpretación literal de los textos y prácticas que recoge la religión de la que se trata, intransigencia con el resto de religiones, violencia y terrorismo. Siguiendo con el tema del fundamentalismo, podemos hablar de las personas que son fundamentalistas. Estas personas llegan a tomar lo que son los textos sagrados de manera literal. Estos textos son tomados de los libros sagrados, que puede ser para los cristianos la Biblia, para los judíos la Torá y para los islámicos el Corán. Estas personas llegan a tomar estos textos como dictadas por el mismo Dios, que puede llegar a ser peligrosa ya que llega a corromperlas. Podemos incluso mencionar a las declaraciones que ha dado el Papa diciendo que el fundamentalismo es violencia en nombre de Dios, ya que se llegan a influir en personas que no tienen experiencia y que llevan a una mala interpretación, las cuales pueden ser utilizadas en intereses económicos, políticos y raciales. El fenómeno del fundamentalismo lo podemos observar a nivel global, pero en América Latina también podemos observar grupos que son denominados de origen religioso islámico, en las cuales llegan a estar asociados a grupos nazistas y fascistas que se dominan en contra de personas indígenas, en contra de la comunidad LGBT y en actos terroristas. A diferencia de los judíos, que sus actividades son menos desestabilizantes y que están orientadas más que todo en otras acciones, como la de amenazar y de suspender toda ayuda financiera a Israel.